Dakota tenía 34 años cuando su vida, hasta entonces monótona y predecible, empezó a resquebrajarse de forma irreversible. Profesora de literatura en una escuela privada, madre de un niño de 8 años, y esposa de un hombre que había aprendido a vivir en silencio frente a las tensiones domésticas, no era un matrimonio marcado por grandes discusiones, sino por la indiferencia tibia y el peso invisible de una suegra que había convertido las críticas veladas en su deporte favorito. Sus comentarios, disfrazados de preocupación, siempre encontraban la manera de dejar pequeñas grietas en la autoestima de Dakota. Y él, su marido, permanecía impasible, como si las palabras de su madre fueran ruido de fondo que no le correspondía apagar. Aquella rutina gris parecía eterna, hasta que un domingo cualquiera, en medio de un almuerzo familiar, una señal inesperada encendió todas las alarmas. La mesa estaba servida con el esmero habitual. El aroma del asado llenaba el aire. Las copas de 1900 vino brillaban bajo la luz del mediodía, y las conversaciones circulaban sobre banalidades. Dakota, sentada frente a la suegra, giraba distraída el borde de la servilleta entre los dedos cuando notó la vibración de su teléfono. Al desbloquearlo, encontró un mensaje de un número desconocido. No reacciones, te están grabando. Una ola de frío recorrió su cuerpo, mientras su rostro se mantenía imperturbable. Levantó la vista y vio a su marido sirviendo más vino, a la suegra cortando la carne con precisión quirúrgica y a los demás sonriendo como si nada. Pero algo en sus miradas parecía estudiado, calculado. El eco de esa frase, tan improbable como inquietante, empezó a instalarse en su mente. Te están grabando. Dakota mantuvo la compostura, aunque cada músculo de su cuerpo le pedía levantarse y salir de allí. Su instinto de profesora, entrenado para mantener la calma incluso frente a un aula caótica, le permitió disimular. Sin embargo, sus sentidos comenzaron a agudizarse. Notó cómo la suegra insistía en hacerle preguntas que parecían inofensivas, pero que tocaban fibras sensibles. Su desempeño en el trabajo, sus horarios, su paciencia con el niño. Preguntas que podían provocar respuestas cortantes si no estuviera controlándose. También percibió que el móvil de uno de los primos, colocado estratégicamente sobre un florero al fondo, apuntaba justo hacia su silla. Cada detalle encajaba con la advertencia. Querían provocarla y dejarlo registrado. Al regresar a casa esa tarde, mientras su hijo jugaba en su habitación, Dakota repasó mentalmente cada gesto del almuerzo. La idea de que la estaban grabando no era solo inquietante, era profundamente humillante. Se sentó frente a su escritorio y abrió su ordenador, intentando distraerse. Pero una incomodidad nueva la impulsó a revisar cada rincón de su propia casa. Fue así como, al mover una pila de libros cerca del estante, vio un destello metálico entre los lomos. No era polvo ni un reflejo cualquiera. Era una diminuta lente, oculta y conectada a un microcable que desaparecía detrás del mueble. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. No era paranoia, la vigilancia era real y estaba ocurriendo dentro de su propio hogar. El hallazgo la llevó a una noche en vela, revisando cada habitación con el pulso acelerado. Encontró otros 2 dispositivos, uno oculto en la lámpara del salón y otro camuflado en un marco de fotos del pasillo. Cada descubrimiento confirmaba que no se trataba de un acto improvisado, sino de una instalación planificada con precisión. Al amanecer, sin apenas haber dormido, Dakota decidió inspeccionar el ordenador de su marido. La carpeta estaba enterrada en un directorio oculto, protegida por una contraseña que, para su sorpresa, era el nombre de su suegra. Dentro, docenas de vídeos mostraban a Dakota en momentos íntimos y cotidianos. Preparando café en pijama, hablando por teléfono, llorando frente al espejo. Pero lo más perturbador era ver cómo algunos fragmentos habían sido editados, ralentizados o cortados para insinuar reacciones violentas o estados de ánimo inestables.
Con el estómago encogido y las manos temblorosas, Dakota comprendió el alcance del plan: fabricar una versión distorsionada de ella para justificar cualquier acción en su contra. La idea de que querían utilizar esas imágenes para influir en la custodia de su hijo encendió una furia que hasta entonces había mantenido enterrada. No podía permitirse un arrebato impulsivo. Sabía que cada movimiento debía ser calculado. Guardó copias cifradas de todo el material en un disco externo y lo escondió en un lugar que solo ella conocía. Luego, apagó las luces, cerró las cortinas y se sentó a elaborar un plan. El primer paso sería encontrar a alguien capaz de enfrentarse legalmente a un entramado que, intuía, iba mucho más allá de un simple conflicto familiar. A la mañana siguiente, Dakota buscó discretamente en foros y grupos privados recomendaciones de abogados especializados en acoso y vigilancia ilegal. Fue así como dio con el nombre de Laura Benítez, una letrada con reputación de enfrentarse a casos complejos de abuso emocional. Concertó una cita de urgencia y en menos de 48 horas estaba sentada en un despacho pequeño pero repleto de archivadores etiquetados con precisión. Laura escuchó sin interrumpir, tomando notas rápidas y asintiendo en momentos clave. Cuando Dakota terminó, la abogada fue directa. Aquello no solo era un delito, sino un patrón de hostigamiento calculado. Sugirió actuar de inmediato para evitar que las grabaciones se usaran en un proceso judicial manipulado. Ese mismo día, presentó una solicitud de medidas cautelares para suspender el contacto de la suegra con el niño y autorizar la instalación de un sistema de contravigilancia en la casa de Dakota. La instalación fue casi quirúrgica. Un equipo técnico recomendado por Laura colocó dispositivos que no solo detectaban cámaras y micrófonos ocultos, sino que también registraban cualquier intento de conexión remota a los aparatos de la vivienda. En menos de una semana, las pruebas comenzaron a acumularse. Intentos reiterados de acceder a la red doméstica desde una dirección vinculada al ordenador del marido y, lo más revelador, un audio grabado en la casa de la suegra donde se daban instrucciones precisas para provocar a Dakota y capturar sus reacciones. Aquella evidencia no dejaba lugar a dudas. El plan llevaba meses gestándose, con un guión detallado y actores bien definidos. La certeza de que todo había sido premeditado encendió en Dakota una mezcla de rabia y determinación. No se trataba solo de defenderse, sino de recuperar el control de su propia narrativa. Con Laura, trazó una estrategia que incluía un golpe calculado, un falso cumpleaños para la suegra, organizado con la complicidad de un primo lejano que desconocía el plan completo. El evento se celebraría en un salón alquilado, con la excusa de una celebración íntima. Allí, entre copas y brindis forzados, Dakota activó un proyector portátil y, sin previo aviso, comenzó a reproducir las grabaciones originales, sin cortes ni manipulaciones. Las conversaciones y gestos de la suegra, del marido y de otros cómplices quedaron expuestos ante todos. El silencio que se apoderó de la sala fue denso, solo interrumpido por el sonido de las respiraciones contenidas y algún que otro murmullo incrédulo. El impacto fue inmediato. Algunos familiares abandonaron la sala avergonzados. Otros se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El marido de Dakota intentó acercarse al proyector, pero uno de los técnicos de seguridad contratado por ella le bloqueó el paso. Cuando la proyección terminó, Dakota no dijo una sola palabra. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Esa noche, las llamadas y mensajes de apoyo se multiplicaron, pero también llegaron advertencias veladas y amenazas anónimas. El golpe había sido certero, pero el contraataque no tardaría en llegar. En el fondo, ella sabía que ese era solo el primer asalto de una guerra más larga y peligrosa. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y tensión constante. Dakota había logrado fracturar la fachada de perfección que su suegra y su marido proyectaban, pero las señales de hostigamiento no cesaban. Coches desconocidos aparecían estacionados frente a su casa durante horas.
y mensajes sin remitente llegaban a su teléfono con frases como «no has terminado» o «siempre sabremos dónde estás». Una noche, al regresar de dar clases, encontró la puerta trasera ligeramente forzada. No faltaba nada, pero el simple hecho de que alguien hubiera entrado era un recordatorio inquietante de que seguía bajo vigilancia. Laura insistía en documentarlo todo, y cada incidente era reportado a la policía, aunque las respuestas oficiales eran lentas y poco concluyentes. El giro más inquietante llegó cuando un aviso del banco la alertó de un movimiento inusual relacionado con la hipoteca de su Sino-Cetácea casa. Según el registro, una mujer llamada Megan Lang figuraba como compradora, con una operación prácticamente cerrada. Dakota no conocía a ninguna Megan Lang, pero el apellido le sonaba vago, como un eco de algo que había escuchado años atrás. Al investigar más a fondo, descubrió que Megan había tenido una relación con su marido antes de que ellos se casaran y que, casualmente, trabajaba en proyectos inmobiliarios vinculados a uno de los socios del despacho donde él ejercía. Aquello no era una coincidencia. Alguien había orquestado una maniobra para despojarla de su hogar, usando a Megan como pieza clave. Con la ayuda de Laura, Dakota comenzó a hilar los fragmentos de información que tenía. Descubrió que Megan, su suegra y el socio de su marido formaban parte de una red bien estructurada que no solo manipulaba y acosaba a mujeres, sino que también estaba involucrada en fraudes inmobiliarios y encubrimientos legales. Había testimonios de otras víctimas, historias casi calcadas a la suya, cámaras ocultas, ediciones malintencionadas, intentos de desestabilizar emocionalmente y aislar a las personas hasta despojarlas de sus bienes. Esa confirmación le dio a Dakota un sentido renovado de propósito. Ya no se trataba únicamente de protegerse a sí misma y a su hijo, sino de destapar un esquema que había destruido vidas. El plan para el contraataque definitivo se tejió en silencio. Laura consiguió que una invitación oficial de la empresa donde trabajaba el marido llegara a manos de Dakota. Un evento corporativo de gala, con asistencia de clientes, socios y prensa. Sería el escenario perfecto. La noche del evento, Dakota apareció impecable, llevando consigo un maletín con pruebas organizadas en carpetas físicas y digitales. Esperó el momento justo, cuando el socio del marido estaba en el estrado dando un discurso sobre integridad y compromiso profesional. Entonces, pidió la palabra. Frente a decenas de personas, proyectó documentos, capturas de pantalla y grabaciones que demostraban la manipulación, el fraude inmobiliario y las conexiones entre los tres. El murmullo en la sala creció hasta volverse ensordecedor, y la expresión de los implicados pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Las consecuencias fueron inmediatas. Antes de que terminara la noche, varios asistentes al evento ya estaban haciendo llamadas a contactos en la prensa y en la policía. En menos de 48 horas, el marido de Dakota fue apartado de su puesto. El socio quedó suspendido, mientras se iniciaba una investigación oficial, y la operación fraudulenta para vender la casa fue anulada. Un juez otorgó de manera provisional la custodia total del hijo a Dakota, citando las pruebas de manipulación y hostigamiento como factores determinantes. Por primera vez en meses, sintió que el tablero empezaba a inclinarse a su favor, aunque sabía que las piezas contrarias todavía podían moverse. Sin embargo, la sensación de victoria se vio empañada por nuevas señales de peligro. Coche oscuro comenzó a aparecer con frecuencia en las inmediaciones de su calle, y un paquete sin remitente llegó a su buzón con una nota que decía: «Esto no ha terminado». Dakota reforzó las cerraduras y mantuvo las cámaras de contravigilancia activas, pero nada la preparó para lo que encontró una noche mientras limpiaba su dormitorio. Una microcámara, minúscula y perfectamente camuflada dentro del abajur de su mesilla de noche. El dispositivo, al ser analizado, reveló que transmitía directamente a una dirección vinculada a Megan. Ese hallazgo fue el detonante para que la policía actuara de forma contundente.
En una redada coordinada, las autoridades detuvieron a Megan, al socio del marido y, para sorpresa de Dakota, también a su exmarido como cómplice directo. Las pruebas incautadas incluían no solo el material de vigilancia contra Dakota, sino también registros de otras operaciones similares realizadas contra diferentes mujeres en los últimos años. El caso se convirtió en un escándalo nacional, con titulares que hablaban de la red de manipulación y fraude que operaba bajo apariencia de respetabilidad. Aunque verlos esposados y escoltados por la policía no borraba todo el daño sufrido, para Dakota fue un momento de reivindicación. Había logrado no solo sobrevivir, sino derribar una estructura entera que había intentado destruirla. Meses después, con el proceso judicial en marcha y medidas de protección reforzadas, Dakota decidió mudarse a una pequeña ciudad costera junto a su hijo. Allí, lejos del ruido mediático y de las calles que le recordaban cada paso de aquella pesadilla, comenzó a reconstruir su vida. Se enfocó en su trabajo como profesora, retomó proyectos personales que había abandonado y por primera vez en mucho tiempo, durmió con las ventanas abiertas, sin sentir que alguien la observaba. Sabía que la vigilancia y la desconfianza eran heridas difíciles de cerrar, pero también comprendía que su mayor victoria no había sido ganar en los tribunales, sino asegurarse de que nadie volvería a silenciarla. En esa certeza encontró su paz. En los días posteriores a las detenciones, Dakota vivió una montaña rusa emocional que no había previsto. Por un lado, sentía la satisfacción de ver a quienes la habían perseguido enfrentando cargos graves. Por otro, la exposición mediática le obligaba a revivir cada detalle en entrevistas con fiscales, periodistas y hasta conocidos que aparecían después de años de silencio. Las llamadas de números desconocidos se multiplicaban. Unas eran de reporteros buscando declaraciones, otras de mujeres que aseguraban haber pasado por situaciones similares. Cada voz que escuchaba con miedo y desesperación le recordaba por qué había decidido no detenerse hasta llegar al final. Pero también le imponía un peso nuevo. Ahora, más que una víctima, la veían como un ejemplo, y ese rol no siempre resultaba fácil de sostener. Las audiencias judiciales se convirtieron en escenarios cargados de tensión. Megan evitaba mirarla. El socio la observaba con frialdad calculada, y su exmarido, visiblemente deteriorado, parecía debatirse entre el resentimiento y el arrepentimiento. Dakota asistía acompañada de Laura y de un escolta asignado por el tribunal, consciente de que su presencia no era solo un acto legal, sino una declaración de que no pensaba desaparecer. Cada vez que se presentaban nuevas pruebas, correos electrónicos con instrucciones para manipular videos, transferencias bancarias relacionadas con las compras fraudulentas. El silencio en la sala se volvía casi físico, como si todos contuvieran la respiración. Aún así, Dakota sabía que una condena formal podía tardar meses y que su seguridad seguía siendo una prioridad inquebrantable. Durante ese tiempo, la casa de Dakota se transformó en una fortaleza improvisada. El equipo de contravigilancia revisaba cada rincón con regularidad, y las ventanas permanecían cubiertas con gruesas cortinas que impedían la visión desde el exterior. No era un encierro por miedo irracional, sino una precaución necesaria después de descubrir que, incluso con los responsables bajo custodia, quedaban manos invisibles dispuestas a seguir el trabajo sucio. Algunas noches, mientras corregía exámenes en la mesa del comedor, escuchaba ruidos en la calle. Pasos apresurados, motores que se encendían al verla asomarse. Aprendió a no subestimar esos detalles. En su experiencia, todo gesto extraño podía ser una advertencia. El entorno laboral tampoco estuvo libre de tensiones. Aunque la dirección de la escuela le ofreció apoyo, algunos colegas comenzaron a tratarla con una mezcla incómoda de compasión y curiosidad morbosa. En la sala de profesores, las conversaciones a veces se interrumpían cuando entraba, como si su presencia recordara que cualquiera podía ser objeto de una historia digna de portada. Aún así, Dakota se aferraba a su trabajo como un ancla.
Preparaba clases más creativas, incorporaba debates sobre ética, privacidad y manipulación mediática, y descubría que los estudiantes, lejos de verla como un caso sensacionalista, la escuchaban con atención genuina. Era como si, sin proponérselo, hubiera convertido su experiencia en una lección viva sobre la importancia de no ceder frente a la injusticia. Las sesiones con su terapeuta se convirtieron en un refugio esencial. Allí, Dakota podía soltar la rigidez que mantenía en público y hablar sin filtros del cansancio acumulado, de los sueños interrumpidos por imágenes de cámaras ocultas y de esa sensación constante de estar siendo evaluada incluso cuando estaba sola. La terapeuta le ayudaban a identificar patrones de vigilancia que se habían grabado en su mente, como mirar siempre 2 veces antes de entrar en una habitación, o memorizar matrículas de coches que veía repetirse. No era paranoia gratuita, era una respuesta aprendida a meses de hostigamiento calculado. Paralelamente, Laura seguía armando un caso cada vez más sólido. Localizó a 2 ex empleadas de la empresa, del socio que accedieron a declarar bajo juramento. Sus testimonios confirmaban que no solo existía un esquema de manipulación emocional y fraude, sino que había protocolos internos para fabricar pruebas contra mujeres que resultaban inconvenientes para sus intereses. Esa revelación cambió el tono del proceso. Ya no se trataba únicamente del caso de Dakota, sino de una red con tentáculos más largos de lo que imaginaban. La fiscalía, que hasta entonces se había movido con cautela, comenzó a presionar para acelerar las audiencias y solicitar penas más severas. La presión mediática aumentó cuando un programa de investigación emitió un reportaje detallado sobre el caso. Imágenes de las audiencias, extractos de las pruebas y entrevistas con expertos en ciberseguridad llenaron la pantalla, dejando al descubierto el modus operandi de la red. Dakota no participó en la grabación, pero su silueta aparecía en algunas tomas de archivo, caminando hacia el tribunal con paso firme. Esa exposición trajo consigo una oleada de mensajes de apoyo de personas desconocidas, pero también un incremento de comentarios hostiles en redes sociales, donde algunos intentaban desacreditarla con teorías absurdas. Aprendió a ignorarlos, recordándose que el ruido externo no debía desviar su objetivo principal. En paralelo, la relación con su hijo se volvió más cercana que nunca. Él, con apenas 8 años, había presenciado demasiadas cosas para su edad, pero demostraba una madurez sorprendente. Compartían rutinas simples: preparar el desayuno juntos, leer antes de dormir, salir a caminar por un parque cercano. Dakota se esforzaba por mantenerle al margen de los detalles más oscuros, aunque sabía que él entendía más de lo que expresaba. A veces, en silencio, el niño le tomaba la mano y la apretaba con fuerza, como si quisiera recordarle que, a pesar de todo, seguían siendo un equipo invencible. Ese vínculo, más que cualquier victoria legal, era lo que le daba a Dakota la energía para continuar. Una tarde, mientras revisaba documentos con Laura en el despacho, llegó un aviso inesperado. Uno de los dispositivos de contravigilancia instalado en su casa había detectado una señal de transmisión intermitente. El técnico responsable explicó que no se trataba de un aparato antiguo, sino de algo colocado recientemente. Aquella información encendió todas las alarmas. Dakota y Laura decidieron ir en persona, acompañadas de un perito de confianza. Recorrieron cada habitación con el detector de frecuencias hasta que, en el marco de una ventana del pasillo, encontraron un microtransmisor del tamaño de una moneda, camuflado bajo una capa de pintura. El hallazgo confirmaba que, incluso con los principales implicados tras las rejas, quedaban manos dispuestas a seguir espiando. Esa noche, Dakota durmió con la luz encendida, no por miedo irracional, sino porque necesitaba ver con claridad cualquier sombra o movimiento. Sentía que el acoso tenía un componente psicológico que buscaba desgastarla poco a poco, como una gota constante sobre la piedra. Al día siguiente, presentó el nuevo dispositivo como prueba ante el juez, solicitando ampliar las medidas de protección.
La respuesta fue inmediata. Se asignó vigilancia policial intermitente en su calle y se autorizó la instalación de un sistema de alarma conectado directamente con la comisaría. Aunque no eliminaba el riesgo, le devolvía un mínimo de tranquilidad para seguir adelante. Con el refuerzo de seguridad, Dakota comenzó a permitirse pequeñas salidas que antes evitaba. Volvió a visitar la biblioteca del barrio, donde la encargada la recibió con un abrazo cálido y un «ya te extrañábamos». Retomar ese espacio, con su olor a papel envejecido y el silencio amable entre estanterías, fue como recuperar un pedazo de su vida anterior. También se reencontró con una amiga de la universidad, quien la invitó a participar en charlas sobre acoso digital y derechos de privacidad. Al principio dudó. Temía que exponerse de nuevo pudiera atraer miradas indeseadas, pero luego comprendió que hablar de su experiencia con cautela y datos podía ser una forma de transformar el miedo en herramienta. En una de esas charlas, una mujer del público se le acercó con lágrimas en los ojos para agradecerle por compartir su historia. Le confesó que había vivido algo similar y que nunca se había atrevido a denunciar. Ese momento le recordó a Dakota por qué valía la pena seguir hablando. No solo por ella, sino por todas las que habían sido silenciadas. Poco a poco, esas interacciones comenzaron a construir una red de apoyo real, distinta a la efímera de las redes sociales. Eran vínculos de personas que se encontraban cara a cara, compartiendo historias sin juicios ni titulares, y que le devolvían a Dakota la sensación de que no estaba sola en la lucha. Ese impulso la llevó a aceptar una invitación para participar en un panel junto a especialistas en ciberseguridad y derecho penal. El evento se celebró en un auditorio universitario lleno de estudiantes y profesionales. Dakota habló con voz firme, narrando no solo los hechos, sino también el impacto emocional que deja el sentirse vigilada en los lugares más íntimos. Explicó cómo el acoso no siempre se presenta con golpes visibles, sino que puede infiltrarse en la rutina, erosionando la confianza en cada gesto y en cada persona. Su intervención fue recibida con un aplauso prolongado, y varios asistentes se acercaron luego para pedirle orientación o simplemente agradecerle por visibilizar un problema tan silencioso. Sin embargo, esa exposición también tuvo un costo. A los pocos días, Dakota recibió un sobre sin remitente en la puerta de su casa. Dentro, había una sola hoja con la frase: «El escenario no siempre te protege», escrita con letras recortadas de revistas. La policía lo tomó como una amenaza directa, pero no pudo rastrear su origen. Ese incidente le recordó que, aunque la red principal había sido desmantelada, todavía existían personas dispuestas a intimidarla. Aún así, en lugar de encerrarse, Dakota reforzó su determinación. Entendió que ceder al miedo sería concederles la victoria que no habían conseguido en los tribunales. Fue en medio de esa tensión que Dakota empezó a considerar seriamente la idea de dejar la ciudad. No era una decisión impulsiva, sino una evaluación fría de sus prioridades: la seguridad de su hijo, su propia estabilidad emocional y la posibilidad de empezar de nuevo en un entorno menos contaminado por recuerdos y amenazas. Hizo varias visitas discretas a localidades pequeñas, buscando un lugar que combinara tranquilidad con buenos servicios escolares. En uno de esos viajes, encontró una casa cerca de la costa, modesta pero luminosa, con un jardín trasero donde imaginó a su hijo jugando sin miedo. Esa imagen se le quedó grabada como un anhelo alcanzable. Antes de concretar la mudanza, Dakota cerró varios capítulos pendientes. Con la ayuda de Laura, firmó un acuerdo para asegurar la propiedad total de su vivienda actual hasta que pudiera venderla en sus propios términos, evitando cualquier intento de fraude. También dejó instrucciones claras para que su caso permaneciera activo en la fiscalía, asegurándose de que cualquier violación a las órdenes judiciales fuera respondida con rapidez. Cada paso que daba estaba pensado para blindar el futuro, no solo de ella, sino también del niño.
Cuando finalmente fijó la fecha de traslado, sintió una mezcla de alivio y melancolía. Dejaba atrás un campo de batalla, pero también las pruebas tangibles de todo lo que había sobrevivido. El día de la mudanza amaneció con un cielo despejado, como si el clima se hubiera puesto de acuerdo para marcar un nuevo comienzo. Un par de amigos de confianza la ayudaron a cargar las cajas en un camión pequeño, mientras su hijo, emocionado, revisaba cada rincón vacío de la casa por última vez. Dakota, al recorrer las habitaciones, no pudo evitar recordar dónde había encontrado las cámaras, las noches de penosa tuna, insomnio y las discusiones silenciosas que habían llenado esos muros. Cerró la puerta principal con una calma extraña, consciente de que no se trataba solo de irse físicamente, sino de desactivar un escenario que había sido manipulado para quebrarla. La llegada al nuevo hogar fue como entrar en otra realidad. El sonido distante de las olas reemplazaba el tráfico constante, y el aire salado parecía limpiar el peso acumulado en sus hombros. El niño corrió hacia el jardín, riendo, mientras Dakota descargaba las primeras cajas en la sala. Esa tarde, se sentó en el porche con una taza de té y observó cómo el sol caía sobre el mar, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de mirar por encima del hombro. Sabía que aún quedaban asuntos judiciales por resolver, pero en ese momento, lo único que importaba era esa sensación de paz, tan rara y tan valiosa. En los meses siguientes, Dakota se adaptó con sorprendente rapidez a la vida en la ciudad costera. Descubrió una pequeña librería en el centro donde pronto se convirtió en clienta habitual, y donde el dueño, un hombre mayor con una memoria prodigiosa para los autores clásicos, siempre tenía una recomendación lista para ella. También comenzó a dar talleres de lectura para adolescentes en la biblioteca municipal, integrándose poco a poco en la comunidad. El cambio de entorno le permitió recuperar rutinas simples que en la ciudad anterior se habían vuelto imposibles. Salir así o así, caminar al anochecer, dejar las ventanas abiertas, escuchar música sin temor a que alguien la estuviera grabando. Esa normalidad, tan básica y tan necesaria, se convirtió en su mayor tesoro. No obstante, Dakota nunca bajó la guardia por completo. Mantenía un sistema de seguridad discreto en casa y, de vez en cuando, revisaba las cámaras de vigilancia como una especie de ritual preventivo. No lo hacía desde el miedo, sino como un recordatorio de que había aprendido a cuidarse. Las cartas de mujeres que habían seguido su caso continuaban llegando, algunas con relatos breves, otras con historias tan dolorosas como la suya. Dakota respondía a todas, consciente de que su voz, ahora más que nunca, podía marcar la diferencia. Y aunque no buscaba protagonismo, entendía que su mayor victoria no era haber destruido la red que intentó borrarla, sino haberse convertido en una mujer imposible de silenciar. Con el tiempo, las noticias sobre su caso comenzaron a desaparecer de los titulares, y eso fue un alivio que Dakota no sabía que necesitaba. La ausencia de cámaras y micrófonos externos le permitió concentrarse plenamente en su hijo y en los nuevos proyectos que había empezado a construir. Uno de ellos fue un club de lectura para madres de la comunidad, un espacio donde, entre libros y café, podían hablar sin miedo de lo que les preocupaba. Sin proponérselo, ese círculo se convirtió también en un lugar de apoyo para mujeres que habían pasado por experiencias de abuso o manipulación, aunque no siempre lo compartieran en voz alta. Dakota escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de una autoridad tranquila, fruto de todo lo que había superado. Aún así, hubo un día que le recordó que el pasado nunca desaparece del todo. Al regresar de hacer compras, encontró un sobre en su buzón sin remitente, similar al que había recibido años atrás. Dentro, solo había una fotografía de ella y su hijo en el porche, tomada desde la calle. No había mensaje escrito, pero la intención era evidente. Dakota respiró hondo, llamó a la policía y notificó a Laura.
No sintió el pánico de antes, sino una determinación fría. Sabía que ahora tenía los medios, los contactos y la fortaleza para responder. Esa noche cerró la puerta con llave, abrazó a su hijo y se prometió, una vez más, que nadie volvería a usar el miedo como arma contra ella. En los días posteriores a ese incidente, la policía instaló vigilancia preventiva en la calle y asignó rondas nocturnas para garantizar que no hubiera intrusos. Dakota, lejos de dejarse paralizar, retomó su rutina con la misma firmeza que había aprendido a cultivar en los últimos años. Volvió a dar sus clases, a organizar el club de lectura y a recibir en casa a las amigas que había hecho en la comunidad. No ocultaba lo ocurrido, pero tampoco lo magnificaba. Lo relataba como un hecho aislado, confiando en que las medidas tomadas serían suficientes. Su hijo, aunque consciente de que algo había pasado, siguió asistiendo a la escuela y participando en actividades deportivas, protegido por la discreción de quienes ya conocían su historia. A medida que pasaban las semanas sin nuevos incidentes, Dakota comenzó a sentir que este capítulo realmente estaba llegando a su fin. La sombra de la red que había intentado destruirla se había disuelto entre condenas judiciales y mudanzas estratégicas. Ahora, su vida giraba en torno a proyectos pequeños pero significativos. Un nuevo curso de literatura, comparada en la biblioteca, la idea de escribir un libro sobre su experiencia y la promesa de llevar a su hijo a un viaje por la costa en verano. Mirando el horizonte desde su porche, entendió que su mayor triunfo no estaba en las victorias legales ni en los titulares, sino en haber recuperado la libertad de planificar el futuro sin miedo. Y esa, pensó, era una forma de paz que nadie podría arrebatarle. Con la llegada del verano, Dakota empezó a conocer mejor a sus vecinos. En las mañanas, saludaba a Clara, una mujer de cabello blanco y pasos lentos que siempre estaba regando sus hortensias y que con el tiempo se convirtió en una confidente inesperada. Clara había vivido toda su vida en ese barrio costero y conocía a todos por nombre, algo que reconfortaba a Dakota, acostumbrada al anonimato frío de la ciudad anterior. Una tarde, mientras compartían limonada en el porche, Clara le contó que había oído hablar de su historia a través de un primo lejano que vivía en la capital. No, hubo morbo en su voz, solo una mirada sincera de respeto. «Usted ya pasó por un huracán. Aquí el viento sopla distinto», dijo. Y esas palabras se le quedaron grabadas. Poco a poco, Dakota empezó a dejarse llevar por los pequeños rituales de la comunidad. Asistía a los mercados de los sábados, donde compraba frutas frescas y pan casero. Participaba en reuniones vecinales donde se debatían cosas tan simples como la reparación del muelle o la organización de la feria local. Descubrió que, en ese entorno, el tiempo tenía otro ritmo. No corría, se desplegaba con paciencia. Sin embargo, en medio de esa calma, a veces aparecía una punzada de inquietud cuando veía un coche desconocido pasar 2 veces por la misma calle, o cuando notaba que alguien la observaba más de la cuenta en el mercado. No eran amenazas directas, pero sí recordatorios de que, aunque estaba lejos de su pasado, no podía olvidar lo que había aprendido. La vigilancia podía esconderse en la rutina más inocente. Una de esas punzadas de inquietud se intensificó una tarde de agosto, cuando Dakota y su hijo salían de la biblioteca municipal. Mientras caminaban hacia el coche, notó a un hombre apoyado contra una farola, aparentemente distraído con su teléfono. Sin embargo, en cuanto ellos pasaron, levantó la mirada y la siguió con una atención que no podía confundirse con casualidad. No hizo ningún gesto amenazante, pero la incomodidad fue inmediata. Dakota aceleró el paso, ayudó a su hijo a subir al vehículo y arrancó, sin mirar atrás, aunque durante todo el trayecto sintió que un nudo le apretaba el estómago. Esa noche, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa, sin encontrar nada fuera de lo común. Aún así, anotó la descripción del hombre y la matrícula de un coche que estaba estacionado cerca. Al día siguiente, habló con Clara sobre lo ocurrido.
La vecina la escuchó con calma y luego le dio un consejo que, aunque simple, resultó reconfortante. No dejar que un solo incidente le robara la sensación de hogar que estaba construyendo. Aquí todos nos cuidamos. Si vuelve a verlo, no dude en decírmelo. No está sola, aseguró. Esa solidaridad genuina se convirtió en un recordatorio de que, aunque el pasado le había enseñado a vivir alerta, también podía apoyarse en quienes la rodeaban. Fue entonces cuando Dakota decidió participar más activamente en la vida del barrio, aceptando coordinar actividades en la feria anual. Quería que su hijo creciera viendo que, incluso después de una tormenta, se podía volver a confiar en la gente. Los preparativos para la feria se convirtieron en una distracción positiva. Dakota se encargó de organizar un puesto de intercambio de libros, una idea que entusiasmó tanto a los vecinos que pronto empezaron a llegar donaciones, desde novelas clásicas con dedicatorias antiguas hasta ediciones recientes aún envueltas en celofán. La interacción constante con personas que compartían su amor por la lectura le devolvía algo que creía perdido: la capacidad de disfrutar de conversaciones simples, sin un trasfondo de tensión. Su hijo también participaba, ayudando a clasificar los libros por género y decorando carteles con colores vivos. La feria, que antes era solo un evento del calendario local, se convirtió en una meta personal para ella. El día de la inauguración, el aire estaba impregnado con el aroma de maíz tostado y sal marina. Dakota saludaba a cada visitante con una sonrisa genuina, hasta que, en medio del bullicio, divisó a una mujer que le resultaba extrañamente familiar. Llevaba gafas oscuras y un vestido sencillo, pero había algo en su postura y en la forma de girar la cabeza que le encendió una alerta interior. No podía ubicarla de inmediato, pero la sensación de déjà vu era innegable. La mujer se acercó al puesto, hojeó un par de libros sin decir palabra y, tras unos minutos, se marchó sin comprar nada. Dakota la observó alejarse entre la multitud, con la certeza de que esa no sería la última vez que la vería. Esa noche, incapaz de sacarse la imagen de la mujer de la cabeza, Dakota revisó viejas carpetas con fotografías y recortes de prensa relacionados con su caso. Fue entonces cuando la memoria encajó las piezas. La había visto en una audiencia, sentada al fondo de la sala, tomando notas discretamente. No era parte del equipo legal ni una periodista acreditada. En su momento, Dakota pensó que sería alguna curiosa, pero ahora comprendía que su presencia no había sido casual. Al día siguiente, llevó la descripción y una captura parcial de las cámaras de la feria a la comisaría. El agente que la atendió tomó nota con atención, prometiendo verificar si había algún vínculo entre esa mujer y los antiguos implicados en el caso. Durante las semanas posteriores, Dakota no volvió a ver a la desconocida, pero su recuerdo se colaba en los momentos más inesperados. Al abrir la ventana por la mañana, al cruzar la calle hacia la escuela de su hijo, incluso al cerrar la puerta de la biblioteca. Decidió no dejar que la incertidumbre la aislara. En lugar de eso, reforzó sus rutinas de autoprotección. Hizo una copia digital de todos los documentos relacionados con el caso, actualizó el sistema de cámaras y volvió a coordinarse con Laura para mantener un canal abierto con las autoridades. No quería vivir obsesionada, pero tampoco iba a bajar la guardia. Había aprendido que la calma no era la ausencia de peligro, sino la certeza de estar preparada para enfrentarlo. A medida que el otoño se instalaba, en la ciudad costera, Dakota empezó a notar cómo el ritmo pausado de la comunidad la ayudaba a equilibrar la vigilancia con la vida cotidiana. Las mañanas frescas las dedicaba a preparar sus clases y por las tardes paseaba por la playa con su hijo, recogiendo conchas y piedras que luego guardaban en un frasco sobre la repisa de la chimenea. Era un ritual sencillo, pero representaba para ella un recordatorio tangible de que había espacios que seguían siendo seguros. Sin embargo, en esos paseos también aparecían pequeños destellos de cautela, miradas rápidas hacia los accesos al arenal, identificación de rostros nuevos entre los paseantes.
Era como si su mente hubiera aprendido a superponer dos capas a la realidad, una de disfrute y otra de observación constante. En una de esas caminatas, se cruzó con un hombre que paseaba a un perro labrador y que, al verla, la saludó con un «buenas tardes», demasiado familiar para ser casual. Dakota le devolvió el saludo por cortesía, pero algo en su tono y en la forma de sostener la mirada le dejó una sensación extraña. Al regresar a casa lo comentó con Clara, quien le aseguró que el hombre era nuevo en el barrio y que no solía participar en actividades comunitarias. Ese dato, lejos de tranquilizarla, reforzó su instinto de permanecer atenta. Decidió, sin alarmar a su hijo, cambiar ligeramente sus rutas de paseo y variar los horarios, una práctica que le devolvía la sensación de control que tanto valoraba. Con el paso de las semanas, en las como el hombre del labrador dejó de aparecer en sus paseos y Dakota decidió no darle más espacio en su mente. Se concentró en preparar una actividad especial en la escuela para celebrar el Día del Libro, donde invitó a varios autores locales a leer fragmentos de sus obras. La respuesta fue tan positiva que el auditorio se llenó de estudiantes, padres y vecinos. Durante el evento, mientras observaba a su hijo en primera fila siguiendo cada lectura con atención, sintió un orgullo profundo. Aquella imagen, su hijo riendo y aplaudiendo, se convirtió en uno de esos recuerdos que uno guarda como un ancla emocional para los días inciertos. Sin embargo, el día siguiente trajo un pequeño sobresalto. Al llegar a casa después del trabajo, encontró en su buzón un sobre marrón sin remitente. Dentro había un recorte de periódico amarillento con una noticia sobre la detención de Megan Lang, acompañado de una nota manuscrita. Algunas personas no olvidan. La caligrafía no le resultaba familiar y la policía, tras examinarlo, no pudo encontrar huellas claras. Dakota no sintió el miedo paralizante de antes, pero sí una incomodidad persistente. Decidió reforzar de nuevo la comunicación con sus contactos legales y policiales, consciente de que, aunque vivía en un lugar más tranquilo, su historia seguía proyectando sombras. Esa noche, después de que su hijo se durmiera, Dakota se sentó en la mesa del comedor con una libreta nueva. No era para anotar tareas ni recordatorios, sino para empezar algo que llevaba meses rondándole la cabeza: escribir su propia versión de la historia. Quería plasmar cada detalle, no para revivir el dolor, sino para dejar constancia de lo ocurrido desde su perspectiva, sin distorsiones ni interpretaciones ajenas. La primera página la llenó con una frase que sonaba más a declaración que a introducción. Sobrevivir no es callar, es contar para que no vuelva a pasar. Sentir que tenía el control de la narrativa, incluso en papel, le dio una calma inesperada. Con el signo tiempo, esa escritura se convirtió en un hábito nocturno. Algunas entradas eran crudas y detallaban momentos de miedo intenso. Otras, en cambio, hablaban de las pequeñas victorias diarias, como ver a su hijo hacer nuevos amigos o disfrutar de un atardecer sin pensar en amenazas. Descubrió que al escribir no solo estaba creando un registro personal, sino también ordenando sus emociones, dándoles un lugar y un significado. Laura, al leer algunos fragmentos, le sugirió que considerara publicarlo. Algún día, no como un testimonio sensacionalista, sino como una guía para otras personas que enfrentaran formas de acoso similares. La idea aún le parecía lejana, pero por primera vez no la descartó. Con la llegada del invierno, la casa junto al mar se convirtió en un refugio cálido y silencioso. Dakota decoró el salón con luces suaves y mantas gruesas, creando un ambiente donde su hijo podía hacer deberes junto a la chimenea mientras ella escribía. La rutina de esos días incluía caminatas, cortas por la orilla, incluso con el viento frío, como una forma de recordarse que estaba viviendo en un lugar que había elegido por su tranquilidad. Sin embargo, en medio de esa calma, un correo electrónico inesperado rompió la monotonía. Un remitente anónimo le enviaba un enlace a un video que, al abrirlo, mostraba una grabación borrosa de la fachada de su casa. No había amenazas explícitas, pero la implicación era clara.
alguien seguía observándola. En lugar de dejarse arrastrar por la ansiedad, Dakota reenvió el correo a la policía y lo compartió con Laura, quien inmediatamente solicitó rastrear la dirección IP. Esa misma noche, instaló un filtro adicional en su red doméstica y actualizó todas sus contraseñas. No le gustaba vivir en modo defensivo, pero comprendía que la prevención era parte de su nueva normalidad. Más tarde, mientras tomaba té en el porche cerrado, pensó en lo lejos que había llegado desde aquel primer mensaje que recibió en casa de su suegra. Había aprendido a transformar el miedo en estrategia, y aunque sabía que la vigilancia podía seguir, también sabía que ahora era ella quien tenía las herramientas y la fortaleza para responder. La investigación sobre el correo anónimo arrojó resultados más rápido de lo que Dakota esperaba. La dirección IP estaba vinculada a un cibercafé en una ciudad vecina, y las cámaras de seguridad del local mostraban a un joven utilizando uno de los ordenadores en la fecha y hora exactas del envío. Aunque no sabemos eso, pudo confirmar una conexión directa con los antiguos implicados. La policía no descartó que hubiera sido contratado para enviar el mensaje. Para Dakota, el hallazgo no generó alivio, sino una reafirmación. Incluso lejos de su antiguo entorno, todavía había personas dispuestas a intentar intimidarla. La diferencia era que ahora esos intentos se encontraban con un sistema de defensa activo y documentado. Consciente de que no podía vivir únicamente reaccionando a provocaciones, Dakota empezó a planificar metas a largo plazo. Se inscribió en un curso de escritura creativa en línea, con la intención de pulir su manuscrito y darle una estructura que algún día pudiera convertirse en libro. También organizó un viaje corto con su hijo a una reserva natural cercana, donde pasaron 3 días sin teléfonos ni conexión a internet. Caminar por senderos rodeados de pinos y escuchar el mar desde un acantilado les recordó a ambos que había un mundo mucho más grande que el que habían habitado en medio del conflicto. Esa experiencia fortaleció su convicción de que su historia no debía definirse por el miedo, sino por la capacidad de seguir construyendo, incluso después de haberlo perdido casi todo. Cuando regresaron de la reserva, Dakota encontró en su buzón una carta con el membrete de una editorial independiente. No era una amenaza ni un mensaje anónimo, era una invitación. Alguien había leído un extracto de su manuscrito, que Laura, sin avisarle, había compartido con un contacto, y quería proponerle la publicación de su historia. El sobre incluía una carta escrita a mano donde el editor explicaba que veía en su relato no solo un testimonio, sino una herramienta para concienciar sobre la vigilancia ilegal y el abuso emocional. Dakota sintió una mezcla de sorpresa y vértigo. No estaba segura de si quería exponer cada detalle, pero la idea de transformar su experiencia en algo que pudiera ayudar a otros empezó a tomar forma. Pasó días reflexionando sobre la propuesta. Habló con su hijo, explicándole que, si aceptaba, su historia sería conocida por muchas más personas. El niño, con la sinceridad directa que lo caracterizaba, le dijo que él estaba orgulloso de lo que su madre había hecho y que, quizá otras mamás necesiten saber cómo ser valientes. Esa frase fue decisiva. Dakota llamó al editor y concertó una reunión. Sabía que el camino no sería fácil, que enfrentaría críticas y que reviviría momentos dolorosos, pero también entendía que contar su historia con sus propias palabras sería la victoria definitiva sobre todos aquellos que intentaron silenciarla. Cuando regresaron de la reserva, Dakota encontró en su buzón una carta con el membrete de una editorial independiente. No era una amenaza ni un mensaje anónimo. Era una invitación. Alguien había leído un extracto de su manuscrito, que Laura, sin avisarle, había compartido con un contacto, y quería proponerle la publicación de su historia. El sobre incluía una carta escrita a mano donde el editor explicaba que veía en su relato no solo un testimonio, sino una herramienta para concienciar sobre la vigilancia ilegal y el abuso emocional. Dakota sintió una mezcla de sorpresa y vértigo. No estaba segura de si quería exponer cada detalle,
pero la idea de transformar su experiencia en algo que pudiera ayudar a otros empezó a tomar forma. Pasó días reflexionando sobre la propuesta. Habló con su hijo, explicándole que, si aceptaba, su historia sería conocida por muchas más personas. El niño, como tiene la sinceridad directa que lo caracterizaba, le dijo que él estaba orgulloso de lo que su madre había hecho y que quizá otras mamás necesiten saber cómo ser valientes. Esa frase fue decisiva. Dakota llamó al editor y concertó una reunión. Sabía que el camino no sería fácil, que enfrentaría críticas y que reviviría momentos dolorosos, pero también entendía que contar su historia con sus propias palabras sería la victoria definitiva sobre todos aquellos que intentaron silenciarla.